dicen cada gueto habrá trinchera. No hay más espera, mueren de Pinochet hasta los Talavera. Black Panther, el puño en alto y luego te quema. Cultura profética por el ritmo, yo pongo mi esquema. Ya no hay voces serenas, solo se escuchan sirenas. América Latina, la reina de materias primas. La unión de razas puras, curan la y la doctrina. Y es con parafina, se vaya y prende aquí la rutina. Calcina la corrupción junto al racismo y sus mentiras. Los que manejan USA son putas finas. Son puros cerdos, con signo dinero en su retina. La paz no va en vitrina, se oculta y tío Osama asesina. Pero no va a callar la fuerza de esta América Latina. Observen a Latinoamérica del mismo bien. Y seres ajenas la vuelven también. Todos los colores están invitados. Bien, de regreso, Carlos. Decíamos los golpes suaves, ¿no? La situación más crítica creo que deberíamos de empezar a llamarla, y es donde se hace necesario esta conversación con la población, el aspecto de solidaridad y de claridad de lo que sucede en alrededor, y por qué es que nos mantenemos, o la comunidad nos mantenemos dentro de una histeria prácticamente en silencio colectiva. La mayoría de migrantes ahorita hay una arremetida en una gran cantidad de lugares en donde están despidiendo gente que tiene hasta 30, 16, 20 años de trabajar en la institución, pero por no tener los documentos, pierden el trabajo. Y ya son personas que tenían la esperanza de poder retirarse con algún beneficio, ¿no? Y retomando eso, ¿cuáles son realmente los beneficios entonces que se alcanzan en el juego democrático que se ve? Depende, lo hemos dicho también en otros espacios. Hay un cierto tipo de democracia donde realmente los políticos los financian las grandes corporaciones. Una vez que ganan la elección, pues por lógica van a beneficiar a quienes los financiaron, absolutamente, a las grandes aseguradoras, a las compañías petroleras. Y si vamos a hablar de la cuestión social, vamos a ver recortes en la cuestión de la educación, en la cuestión de la medicina. Eso se da aquí, se da en muchos países de América Latina, que supuestamente son democráticos y los que están discutiendo esa carta de condena contra Venezuela. Tenemos el caso de México. ¿Cómo puede ser el gobierno de México, no el pueblo mexicano? El gobierno de México en la actualidad es el cabeza de playa para llevar una campaña y una política de condena contra el gobierno bolivariano de Venezuela. Si cuando México tiene una trayectoria y un historial por décadas de desapariciones, represión, es el país más grande de América Latina lleno de cementerios clandestinos, donde hubo una elección hace poco y hubo un fraude, y la OEA, Almagro, no se ha pronunciado al respecto. Tenemos el caso de Honduras, que también se ha prestado a este juego, el gobierno hondureño, donde hay una persecución y el asesinato del activismo de los movimientos sociales de Honduras. El caso más reciente, la muerte de Berta Cáceres, donde se dio un golpe de Estado y se le dio continuidad a las políticas neoliberales y el empobrecimiento del pueblo hondureño. Existe una democracia donde la gente no tiene una participación directa en las decisiones de su propio futuro, Carlos. O sea que no es democracia. No es democracia. Podríamos llamarle que son virreinatos, algo así. Tendríamos que encontrarle la manera de llamarlo, cómo funciona el país. Otro ejemplo para poder buscarlo sería Brasil. ¿Ves? Porque veamos lo que está sucediendo en Brasil. A mí me llama la atención que durante estos últimos 3 días Brasil ha disminuido su participación en las noticias. ¿Será que acaso están tratando de dar a entender de que lo que habían reforzado y habían auspiciado y que habían aceptado los países con el hecho de haber desplazado a la presidenta Dilma Rousseff no quieren dejar ver de que fue un fracaso, como lo es en Argentina? En el Paraguay. En el Paraguay. Entonces, esos rumores que habían del Plan Cóndor, del retorno a América Latina, son ciertos. Las grandes corporaciones y los poderosos pues no quieren permitir que realmente en América Latina se instaure una verdadera democracia donde participen todas las comunidades y los sectores, donde realmente los bienes estratégicos y las riquezas del país le benefician a las grandes poblaciones desposeídas. Hay que recordar que en toda la historia de América Latina y de los países del tercer mundo,
el saqueo y la destrucción ha sido más beneficio por los grandes grupos económicos y los oligárquicos. Hablemos de oligarquías, Carlos, en el caso de América Latina, que son las que están conspirando en contra de estos cambios que se han dado. Pero hay algo sorprendente, que los países de América Latina ya no son los mismos de las décadas anteriores. Hemos visto el debate dentro de la OEA, cómo algunos países, por muy pequeños y pobres que sean, están defendiendo sus posiciones con dignidad y solidaridad con respecto al pueblo venezolano. Y eso fue un ejemplo claro de que ahora no les volvió a funcionar su patraña en contra de Venezuela en el seno de la OEA, Carlos. Bueno, habría que darse cuenta también de que si traemos el tema de lo que sucedió hoy con la canciller Delcy Rodríguez de la República Bolivariana de Venezuela, tendríamos que entender de que hay dos bloques, o sea, son tres organizaciones, pero son dos bloques, ¿verdad? Y tenemos el ALBA, tenemos Petrocaribe, que son países que están integrados dentro de un beneficio que está generando el país de la República Bolivariana de Venezuela, y está la CELAC. El día de hoy, la canciller Delcy Rodríguez hacía una advertencia a los países donde les decía: tengan cuidado a la manera en que están llevando adelante estas políticas injerencistas, porque no vaya a ser que el día de mañana sea alguno de ustedes a los que se le vayan a aplicar. O sea, a mí me llamó mucho la atención, y yo te preguntaba también hace un momento, ¿cómo le podemos llamar? ¿Será que estamos entre un retroceso de los neofeudos? Porque son políticas y grupos oligárquicos que prácticamente ven a los pueblos como unos feudos, ¿no? Grupos oligárquicos asesinos. Si vemos el comportamiento de la oposición venezolana, lo podemos comparar en la época de la Revolución Sandinista, cómo actuaron los contras y quiénes financiaron a los contras y de dónde se produjo también el dinero que financiaron a los contras. Los contras atacaban la infraestructura productiva y asesinaban y aterrorizaban a la población. Esos son los ejemplos que tenemos ahorita en Venezuela con la llamada oposición democrática, entre comillas, que realmente lo que han causado, han atacado los instituciones de beneficencia, las misiones de vivienda, el transporte colectivo, hospitales. Entonces es una política de un manual ya instruido para poder desestabilizar la democracia en Venezuela y los avances que ha tenido la revolución bolivariana. Correcto, pero es podríamos decir que es un manual inoperante cuando existe un movimiento, lo que planteabas tú al principio, cuando un país se declara como una democracia participativa y protagónica, que estos dos elementos juntos prácticamente pasan a ser como lo podríamos llamar el comunismo para muchos países. O sea, no, porque no saben realmente cuál es el camino o la práctica pura de la democracia. Bueno, mira, el terror de las oligarquías de América Latina es el ejemplo. En Venezuela están hablando de una constituyente. Esa palabra constituyente creo que les quema el alma, porque otros pueblos pueden tomar el mismo ejemplo en ese sentido para liberarse y romper algunas cadenas que realmente oprimen a los pueblos de América Latina. En el caso de Honduras, en Honduras se dio un golpe de Estado porque el pueblo quería una constituyente donde se pudieran discutir todos los problemas arcaicos de la infraestructura y de las estructuras de poder y sociales que hay en Honduras. Eso le dio terror a las transnacionales y a la oligarquía hondureña, donde realmente pegaron un golpe de Estado, y lo mismo quieren aplicarlo a América Latina. En el caso de Brasil, como tú lo mencionabas, en Brasil fue un golpe de Estado. Entonces quieren regresar a la época de la oscuridad, donde realmente, en el caso de Guatemala, donde hubieron más de 250,000 asesinados y desaparecidos. Me llama la atención y lástima que el programa es tan corto, porque sería bueno hacer participar a la comunidad para que nos hiciera las llamadas telefónicas, porque fíjate que estabas hablando de lo que sucedió en Honduras y era la convocatoria a una constituyente originaria. Uh-huh.
Y yo, si no mal recuerdo, fue una actividad como de 1 año, 4 meses, 6 meses de la población, donde empezaron a educarse para tratar de entender qué es una convocatoria a una constituyente popular y originaria. Eso me llamó mucho la atención porque toda esa experiencia, toda esa vivencia fue más de 1 año, Carlos, la que estuvieron las comunidades activando, y de repente viene el líder y desarticula todo eso. ¿Tú crees que eso también hay cierto momento en donde el poderse sentir una fuerza política en un país, o para justificar que va a haber una toma del poder, pueden llegar a romper de esa manera la articulación de todo un pueblo? Sí, es una triste experiencia, pero ahí está la experiencia, de la experiencia hay que aprender. ¿Y por qué no decirle al gobierno mexicano, que es ahora un vasallo de las políticas exteriores, que convoque a una constituyente en México también, ¿no? No, yo creo que ese va a ser el tema que deberíamos de tocar el próximo, que esperamos poder tener a alguien de algún país que haya tenido esa experiencia, para hablar un poco de lo que sería una constituyente participativa, protagónica y originaria. Bueno, querida comunidad, como siempre, nos queda corto y definitivamente agradecemos el hecho que nos dejen entrar ahí donde todo cambios sociales posibles es su hogar. Los dejamos con su programación de Radio KPFK y de repente por ahí vamos a sonar unos minutos más un día de estos, pero les agradecemos sinceramente que nos escuchen y queremos dejarle esa invitación. La cuestión es de que no pueden decir que nos representan si no estamos participando, y cada día, cada instante, las nuevas generaciones nos reclaman eso, que debemos de participar. No olvidemos el lugar donde venimos, no olvidemos nuestras raíces y tratemos de hacer conciencia de que el mundo no es con las cosas que adquirimos y compramos, el mundo es cómo funcionamos como seres humanos. Hasta la próxima, se despide Caminando por Mesoamérica. Yo te canto con amor, laray, de mi país poblador. Quiero expresar que te quiero, que cualquier dolor tuyo es mío, es nuestro. Quiero